Bien, buenas tardes a todos. La clase pasada habíamos visto un ejemplo de control paramétrico óptimo utilizando el caso de un carrito que se movía en un riel. Y teníamos las ecuaciones con un vector de estado que era x, en el cual la primera componente era la posición y la segunda era la velocidad. Entonces, cuando obtenemos las ecuaciones diferenciales, tenemos que encontrar la relación x punto en función de las variables de estado, ¿no? Y la primera variable de estado punto, la derivada de la posición, es la velocidad, y la derivada de la velocidad es la aceleración, y la aceleración es igual a la fuerza dividida por la masa. Y en este caso podemos asumir que la masa es 1, entonces nos queda un sistema en el cual simplemente tenemos la fuerza. Y esta fuerza era lo que nosotros llamábamos la señal de control, lo que a través del motor o del acelerador estamos modificando. Y por lo tanto la ecuación queda de la forma que aparece acá. Entonces, integrar esta expresión es fácil porque estamos diciendo que x es básicamente la integral de la velocidad y que la velocidad es la integral del u. Si juntamos estas dos ecuaciones, ¿cierto? En el fondo estamos diciendo que la posición es la integral de la velocidad, que a su vez es la integral de u. Este sería con un d tau y este sería un dt. Pero es básicamente la integral doble de la aceleración lo que nos va a dar la posición. Y como no estamos considerando el roce, porque si no aparecería un término acá menos c por b, es fácil de resolver. Si aparece el roce se vuelve un poquito más complicado. Pero aquí, más que resolver la ecuación, el propósito era ilustrar cómo optimizamos el control de manera de conseguir que este estado al final tenga un cierto valor de posición, y queríamos llegar a una posición de 100 metros, y la segunda componente, que es la velocidad, dijimos, puede ser cualquier cosa. Da lo mismo con qué velocidad lleguemos a los 100 metros, pero tenemos que llegar a la posición de 100 metros. Ese era el objetivo. Y aquí al principio partimos con una función en la cual el u era constante. Y uno podría preguntarse, pero ¿por qué u tiene que ser constante? ¿Por qué no es otra forma de onda? Y el ejercicio hecho con la constante estaba hecho intencionalmente para mostrar de que no era posible satisfacer ambos objetivos, de llegar a una cierta posición final y al mismo tiempo minimizar la energía y la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad está relacionada a la energía cinética. Entonces, por un lado quiero llegar a una posición y minimizar la energía, minimizar el consumo, y uno llegaba a situaciones en las cuales no era posible satisfacer todo al 100%. Y uno podía poner ponderadores para ver si uno le ponía más importancia a llegar de manera exacta al punto final o a gastar menos energía. Y así fuimos probando distintas funciones. Una era lineal en el tiempo, después mencionamos una que era sinusoidal. Vamos a llegar a la parte donde está la función sinusoidal. Aquí está. Entonces, esta la pasamos muy rápidamente, no nos detuvimos, pero dijimos, la lógica es la misma. Hay una función u, que es la combinación de dos sinusoides. Entonces puedo tener la función coseno, que la tengo que sumar a una función seno. Entonces voy a tener acá otra función. Está desfasada en 90 grados, y no sé ni siquiera si ambas son de la misma amplitud. Aquí tengo que encontrar cuánto vale K2 y K1. La amplitud K2 es la amplitud de la señal verde, K1 es la señal magenta. Son dos iguales. De análisis de señales uno sabe que las sinusoides resultan, la combinación de sinusoides sumadas resulta en otra sinusoide, si es que no hay, digamos, ciertos parámetros específicos de fase que hagan, digamos, que se transforme la señal en una serie de Fourier. Entonces aquí tenemos la suma de dos sinusoides, simplemente va a resultar en otra sinusoide con una fase distinta. Si tuviésemos más, podríamos empezar a formar otras formas de onda. El punto es que, desde la perspectiva de la solución, teníamos que encontrar la velocidad, que era la integral de la señal u en el tiempo. Entonces, cuando integramos la señal coseno, nos aparece un seno, perdón. Cuando integramos la señal seno, nos aparece un menos coseno.
tenemos que evaluar en los límites del integral. Se cortó la señal, me apareció un mensaje de que la señal estaba... ¿Ahora? ¿Me escuchan? Se cayó Se unos cortó 10 segundos aproximados, sí. profesor. Ya. No sé si escucharon, pero aquí lo que les decía era que, al igual que en los casos anteriores, tenemos la suma de dos sinusoides, y el tema central aquí es, bueno, ¿cuánto vale la amplitud de una y la de la otra para lograr el objetivo? Porque estamos tratando de formar. Probablemente uno podría cuestionarse, esta suma de dos sinusoides da como resultado una tercera sinusoide. Si además, bueno, considero que aquí las frecuencias no son iguales, ¿no es cierto? Y supongamos que tengo, aquí las dibujé de la misma frecuencia, pero tal vez debería haber hecho un dibujo con una marcadamente distinta, ¿no? Entonces, podría tener una sinusoide número 1, el coseno que parte acá, pero con una frecuencia mucho más alta, ¿no? Y una amplitud totalmente distinta. Este sería el K1. Entonces, la resultante es sumarle a la sinusoide verde esta sinusoide azul, que va a hacer que la verde se vea algo así como... Y así podríamos seguir sumando sinusoides hasta formar otro tipo de onda. La pregunta es, bueno, ¿cuánto tiene que valer el parámetro K1 y K2? Al integrar aparecen estos valores. Al integrar el coseno aparece el seno, al integrar el seno aparece un menos coseno. Hay que evaluar en los límites de la integral, ¿no es cierto? Esto es para x2, esto es para x1. Y después el procedimiento era el mismo, ¿no es cierto? Teníamos un dato que decía la posición en x tiene que ser 100 metros cuando t valga 10 segundos. Entonces hay que empezar a reemplazar valores y vamos a tener seno de omega 2 por t igual a 10. Esto va a ser un número y hay que resolver las constantes K1 y K2. Y resolviendo esas constantes, primero plantea el problema. El problema se reduce a esto, ¿cierto? Y resolviendo las constantes K1 y K2, uno encuentra que en función del ponderador Q1 y del ponderador Q2, se tiene esta expresión. Entonces, en los ejemplos que hemos visto, la calidad de las soluciones, porque aquí uno podría preguntarse, ok, ya, voy a elegir K1 y K2 de acuerdo a estos números, y voy a usar ese control. Y voy a hacer que el carrito avance, ¿no es cierto?, de acuerdo a una función sinusoidal. Entonces, el carrito va a empezar a andar, después de alguna manera va a frenar y se va a detener en el punto al cual queremos llegar. Con la otra forma de onda, pues, si la señal es de esta manera, al principio va a partir con una aceleración muy grande, o sea, va a empezar a subir su velocidad y después va a verse frenado hasta llegar al punto final. Pero la pregunta es, usando estas distintas trayectorias en el tiempo del carrito, evaluándolas en la función de costo J, ¿son todas las funciones que tienen el mismo valor al final? La respuesta es no, porque las señales que uno está poniendo son distintas, así que no pueden coincidir. Entonces, uno diría, una de esas es mejor que otra. La respuesta es sí. Hay una de esas señales que va a ser mejor que otra en términos de generar un costo. Si bien cada una de esas señales minimiza la función de manera independiente, considerando los parámetros que se eligieron, comparándolas con las otras formas de onda, una de ellas es mejor que el resto. Entonces aquí el mensaje es que la optimización paramétrica lo que produce son soluciones que son localmente óptimas, pero no son el óptimo global. Por lo tanto, no es la solución más general. Entonces, el control óptimo paramétrico, uno lo tiene que entender como un control que es menos óptimo o menos global que el control óptimo general. No sé si se volvió a cortar, me volvió a aparecer Sí, el está mensaje teniendo problemas de conexión y me se voy está a cortando cambiar, cada varios segundos. de red. Bien, ojalá que no se corte.
Entonces, como les decía, el control óptimo paramétrico no es tan general o tan óptimo al final como un control óptimo global. Ya vamos a ver cuáles son esas condiciones que se necesitan para resolver el problema de control óptimo global. La estructura del controlador va a depender del tiempo. Todas las formas que vimos en los ejemplos anteriores, si se fijan, dependen del tiempo. Entonces, son controles que están en enlace abierto. Ninguno de esos controles está utilizando información de cómo fue avanzando el carrito para tomar un nuevo valor en la señal de control U. Entonces, cualquier perturbación que tenga el carrito en el camino, el control no es capaz de corregirlo, porque es como una señal que uno tuviese ya predefinida o precalculada, y puede que haya algún evento en el camino que haga que el carrito, no sé, se frene y tenga que recalcular el control óptimo. Entonces, en ese sentido tampoco es un control que es robusto a perturbaciones porque no está tomando información del estado. Si además no agrega esa información de dependencia o de retroalimentación con respecto al estado, entonces uno diría que es una optimización de lazo cerrado paramétrica, y esto requiere de lo que habíamos visto al principio de las clases pasadas, que era la optimización usando el LQR, controlador cuadrático o regulador cuadrático lineal, para obtener una solución que es una retroalimentación del vector de estado completa que ayuda a relocalizar los polos en el lugar óptimo que minimiza la función de costo del LQR. Entonces, de todas las opciones, el LQR es la manera probablemente más robusta, pero sigue siendo un control paramétrico, ¿no? Porque ustedes han elegido una forma, o uno ha elegido una forma para el control que es una combinación lineal de los estados. Y eso ya es especificar una función o una forma de onda específica. Y no hemos buscado en todas las posibles formas de la señal U, que era lo que comentábamos también en la clase pasada. Para encontrar entonces esa forma más general, lo primero que uno debería hacer es verificar, bueno, cuáles son las condiciones para realmente llegar al óptimo en un caso general, sin pre-especificar la forma de control. Entonces las condiciones de optimalidad son de dos tipos. Hay condiciones que son necesarias y otras que son suficientes. Uno puede tener muchas condiciones que son suficientes, pero que están de más, y esas obviamente uno diría son innecesarias, y uno está agregando restricciones adicionales. ¿Cuáles son condiciones necesarias? Si no hay límites en el control, entonces lo que debe cumplirse, o sea, las condiciones necesarias van a cambiar. Si yo digo, la señal de control que yo puedo aplicar está limitada, la respuesta también va a ser muy distinta, porque podría ser que el controlador termine diciendo que la señal de control tiene que en algún momento tener valores de amplitud que son imposibles de hacerse con el sistema real. El sistema real va a tener límites en la fuerza que los actuadores pueden hacer o que los motores pueden hacer, y por lo tanto uno nunca llegaría al óptimo en un planteamiento en el cual no hay límites en el control. Ahora, si uno impone límites en el control y uno dice desde el principio los controles están limitados a un rango de valores, entonces las condiciones necesarias cambian porque hay que incorporar esas restricciones dentro de la solución del problema. Pero para empezar, pensemos que no hay límites y que no están esas restricciones. Entonces, lo único que se necesitaría es para que el control sea óptimo, es que en el óptimo la función de costo no cambie. O sea, cuando estamos diciendo que estamos minimizando una función, en este caso, típicamente llamamos la función de costo B de X, ¿cierto? En este caso podemos pensar la función de costo, J. Nuestro problema de control es una función que depende de la señal de control que nosotros apliquemos. Entonces, en el óptimo, estamos en un punto en el cual la pendiente es igual a 0. En cualquier otra parte, si yo muevo un poquito el control, la función puede subir o puede decrecer. Entonces, si yo utilizo otro valor de la señal U, un valor negativo, y reduzco un poco la señal, la función crece. Si aumento la señal, la función decrece. Por lo tanto, no estoy en el óptimo. Quiere decir que si aumento podría hacerlo un poquito mejor y tener una función de costo menor. En este otro caso, si reduzco el control, puedo hacerlo un poquito mejor y reducir el costo. Hasta que llego a un punto que es el punto donde la pendiente es 0.
Por lo tanto, una condición es que la variación con respecto al control sea ojalá cero, o por lo menos constante. O sea, si yo elijo otra ruta, otra política de control que me lleve, porque uno puede moverse del punto A al punto B por distintos caminos, y puedo tener otro control que me lleva por otro camino, y el punto es que si ambos caminos tienen el mismo costo, entonces uno diría que la variación del costo con respecto, aquí fui de A a B usando el control 1 y aquí fui de A a B usando el control 2, entonces la variación del costo con respecto a variación del control, en realidad esto sería eh, la variación del costo con respecto a la variación del control, uno podría decir que esto es, entre comillas, idéntico a la variación del costo con respecto a la diferencia entre 1 menos U2 o U2 menos 1. Entonces, si estoy diciendo que ese costo no varía, es porque llegué a un óptimo. En el fondo, no puedo, cualquier otro camino que tome, si me hace variar el costo, puede hacerlo crecer. Yo podría tomar otra ruta para llegar de A a B, pero que tiene mucho mayor costo, y en este caso la función crecería. Por lo tanto, esos no serían controles óptimos, ¿cierto? Pero puede haber una familia de controles, y para esa familia de controles que me llevan de A a B, tiene que cumplirse esta primera condición. La segunda condición, y esta es la condición tal vez más fuerte, es que efectivamente en el tiempo el costo no suba. Y entonces necesito que la función de costo va dependiendo del tiempo, porque recuerden que uno está integrando la evolución del estado a medida que va avanzando. Y uno tenía límites en la integral desde t0 hasta el tiempo final. Obviamente esta integral va a cambiar de valor si yo cambio el valor del tiempo final. Entonces la función de costo es una función del tiempo. Pero si llegué a la ruta óptima, en el óptimo, que es el punto más bajo, tiene también que cumplirse que la función de costo no varía con respecto a variaciones infinitesimales en el tiempo. Entonces, estas son condiciones necesarias y que van a garantizar la estacionalidad, pero no la optimalidad. O sea, van a garantizar que el resultado no cambia, pero no la optimalidad global, porque tal vez algo que no dibujé es que uno podría tener funciones de costo en las cuales el costo hace algo así. Entonces uno podría encontrar otros puntos donde se cumplen estas condiciones, donde la pendiente es nula, pero ese no es el óptimo global, se necesita algo más. Entonces, si además de las condiciones necesarias se cumplen las condiciones suficientes, entonces uno podría decir que estamos llegando a una solución extrema o extremal, y que debe verificar que además en el equilibrio cumpla estas condiciones. O sea, que el estado en el equilibrio junto con el control de equilibrio sean iguales a cero. Esto equivale a decir que en el equilibrio el estado no cambia. El estado es x punto. Si estoy diciendo que x punto es igual a cero, si yo integro esta ecuación, estoy diciendo que x de t es igual a una constante. O dicho de otra manera, si yo derivo esta ecuación, tomo la derivada con respecto al tiempo, la derivada de la constante es 0 y tengo que x punto es igual a 0. Entonces, en el valor óptimo, el estado no tiene que cambiar, porque ese es el estado óptimo. Si yo lo cambio, quiere decir que había otro estado que podía ser mejor, o también podría ser peor, pero quiere decir que entonces no estoy en el óptimo, estoy fuera del óptimo. Tiene que cumplirse esta condición. Entonces, esta es una condición que además tiene que cumplirse junto con la función de costo aumentada, ya voy a explicar qué es esto, pero que se construye con la función de costo original más lambda traspuesto por f. Y esto tiene relación al hecho de que aquí en el ejemplo anterior yo dije, existen distintos caminos para llegar de A a B, pero yo nunca dije cómo llego de A a B. Y hay caminos que probablemente no se pueden hacer. Hay rutas que no se pueden hacer porque el sistema tiene una dinámica, f de x, u. Si fuese un robot móvil, por ejemplo, tengo ruedas, y yo quiero estacionarme ahí donde está el punto, estoy haciendo. El camino más corto es
moverse lateralmente. Si es un auto, este es el borde de una calle, aquí hay otro auto, están estacionados al borde de la vereda, y viene un auto y quiere estacionarse aquí adentro. Uno podría ponerse al lado y después decir, voy a moverme ortogonalmente, cosa que es imposible, dada la configuración de las ruedas que tienen los autos comunes y corrientes. A menos de que las ruedas pudiesen girarse 90 grados, yo no me puedo desplazar en una dirección perpendicular a la dirección de movimiento del auto o del robot. Por lo tanto, esa ruta es infactible. O sea, no existe, dentro de la ecuación de movimiento, no existe esa dirección. Porque en el fondo lo que está diciendo es que existiría una velocidad instantánea lateral, cosa que no se puede hacer en el robot físico real. Por lo tanto, hay restricciones que están impuestas por la dinámica o la forma en que el sistema se mueve. Y eso significa que cuando uno incorpora dentro de la solución del problema la dinámica del sistema, entonces hay rutas que desaparecen, porque son rutas que no son factibles de hacerse. Entonces, cuando uno incorpora la restricción de que la ruta sea factible, aparece este término. Entonces tiene que cumplirse que la función de costo aumentada en el óptimo también tiene que ser igual a la función de costo no aumentada, porque en el óptimo el estado no cambia, y entonces cuando evaluamos acá f de x estrella u de estrella, esto es 0. Entonces, ambas funciones, la original y la aumentada, son iguales. Pero, en el fondo, lo que estamos haciendo aquí es agregar un término en el cual se penaliza el cumplimiento de la dinámica que tiene el sistema. Entonces, la optimización dinámica uno la resuelve de manera similar, solamente que se agrega, como les decía, la restricción de la dinámica del sistema, que es esta ecuación, o si uno la reescribe, es esta de acá. O sea, lo que hemos hecho es pasar este término x punto para el lado derecho, entonces queda f menos x punto igual a 0. Entonces, la función de costo aumentada es la función j original, que era phi más el lagrangiano. Recuerdan, el lagrangiano en el caso del LQR era x traspuesta por q por x más u traspuesta por r por x, por u, perdón. Pero además aquí estamos agregando las restricciones, que es lambda traspuesta por, si esta función la llamamos la función de restricción g de x, y tendríamos lambda por g de x. Es la ecuación que se tiene que cumplir. O sea, si esta ecuación se cumple siempre, esta diferencia sería 0, y por lo tanto no estaríamos aumentando costo. Pero en la práctica, lo que puede estar ocurriendo es que al tratar de buscar un control que mueva el sistema en cierto momento empieza a hacer una trayectoria que es infactible de hacerse. El sistema diga que se quiere mover en esta dirección, pero el sistema real se mueve en otra. Aquí tiene una velocidad f de x que no coincide con f de x o con x punto deseado, ¿cierto? No son iguales. Si yo dibujo acá la tangente en esta curva, no son iguales. Por lo tanto, habría una diferencia entre f y x punto, la velocidad que realmente tiene y la velocidad que la dinámica me dice que puede tener. Entonces, cuando hay una diferencia, obviamente la trayectoria que estoy haciendo no es irrealizable desde la perspectiva de cumplir con la física del sistema. Por razones prácticas, un poco históricas también, conviene definir algo que se llama el hamiltoniano. El hamiltoniano es el lagrangiano más lambda traspuesta por f. Entonces, uno puede reescribir la función j usando el hamiltoniano en vez de el lagrangiano. El lagrangiano, si uno recuerda la forma clásica en términos de variables de configuración en el sistema mecánico, se definía como la energía cinética menos la energía potencial del sistema. Y después había un principio de Lagrange para encontrar las fuerzas que actúan sobre el sistema, tomando derivadas de estas expresiones. Pero Hamilton define algo que es parecido, pero en vez de usar un signo negativo, en la energía potencial usa un signo positivo. Y eso es el hamiltoniano. Ambos están relacionados entre sí. Hamilton estaba trabajando en problemas de óptica y luego también de mecánica, y una de las cosas, digamos, que observó en el caso de la luz era que, y esto también eran observaciones anteriores, de la época de Newton, que la luz recorre el camino más corto. Obviamente cuando se encuentra con un medio que tiene un índice de refracción distinto, hay un cambio en el ángulo
pero al final, de todos los posibles caminos, incluyendo aspectos que tienen que ver con reflexión, la luz va a seguir siempre el camino más corto, no va a ser caminos largos, ¿no? Entonces hay una parte de la teoría del control óptimo o de la optimización de funciones que son funciones de ecuaciones diferenciales, que se inspiran un poco en el comportamiento de la luz o de los sistemas mecánicos que siguen el camino de menor esfuerzo o de menor energía. Pero volviendo al tema, por razones matemáticas es conveniente redefinir la función de costo original, que es lambda por la fuerza menos x punto, más el lagrangiano, como en términos del hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos el lagrangiano más lambda traspuesta por f menos x punto. Entonces, si nosotros separamos esto en lambda traspuesta por f menos lambda traspuesta por x punto, vemos que aquí nos queda el hamiltoniano. Este es el hamiltoniano que está definido, ese símbolo de definición está definido de esa manera, como el lagrangiano más lambda traspuesta por f. Y nos queda menos lambda traspuesta por x punto. Y esto es conveniente porque podemos separar la integral en una parte que solamente depende del estado, del control U y del vector que se llama vector de coestado, o son también multiplicadores de Lagrange de la restricción. Entonces, en el otro lado vamos a tener una integral que depende de x punto. Y la idea es deshacerse de ese x punto. Y una manera de hacer eso es integrando por partes. No sé si recuerdan la regla, la integral por partes u de b, v menos b de u. La famosa regla mnemotécnica era: un día vi una vaca vestida de uniforme. Entonces, usando esa regla, tenemos que integrar lambda por x punto. Entonces aquí, este sería el u, y el db sería este de acá. Entonces, si integramos db, nos queda b, que es este de acá, que es x. Y aquí tendríamos el u. Y después tendríamos que poner du, la derivada de u, pero la derivada de u es lambda. Entonces, si nosotros derivamos u, estamos haciendo derivada de lambda con respecto al tiempo por dt. Si yo derivo el u, o sea, si yo digo que u es igual a lambda, du es igual a d lambda. Pero d lambda lo puedo dividir por dt y multiplicar por dt. Entonces queda que esto es lambda punto por dt. Entonces du es lambda punto por dt. Lambda punto por dt, estos dos puntos hacen du. Y el x es el b. El x es el b, que debería haber puesto b. Este es el x. Entonces, ahora tenemos una nueva expresión para el término que era lambda por x punto. Ahora lo tenemos expresado sin el x punto. Nos aparece el lambda punto. O sea, en realidad vemos que, como dicen en inglés, there is not a free lunch, o en castellano uno diría no hay nada gratis en la vida. Todos nos deshicimos del x punto, pero nos aparece un lambda punto. Pero eso no es tan terrible. Ya van a ver por qué. Entonces, esta parte de acá es fácil, porque hay que evaluar en tiempo final y en tiempo inicial. Y aparece entonces la diferencia, como había un signo menos en la lámina anterior, aparece la diferencia lambda en t0 por x0 y menos lambda en tiempo final por x en tiempo final. Más el phi, que es el valor del costo terminal. Y después tenemos que resolver lo que está dentro de esta integral. Ahora, nosotros decíamos que para la estacionalidad se necesitaba que cuando uno modificase levemente, infinitesimalmente el control, la función de costo no cambie. Necesitamos esta condición. Entonces, primero tenemos que encontrar cuánto vale un elemento infinitesimal delta J. Entonces podemos decir ese elemento infinitesimal delta J
es la variación de J con respecto a variaciones infinitesimales U por el delta U, más variaciones infinitesimales del J con respecto a X por variaciones infinitesimales de X, que aquí está escrito en forma intencional como una función de variaciones delta U. ¿Por qué razón? Porque cuando uno cambia el control, cambia la trayectoria del estado. Entonces, en realidad, este delta X, función de delta U, no es otra cosa que la derivada de X. O sea, estamos diciendo que delta X es la variación de X a de U por delta U. Podríamos haber simplemente dicho esto. O sea, si nosotros tenemos una función J que depende del camino que uno hace del X y del U, uno diría que un elemento diferencial de J es una variación de J con respecto a X por delta X, o voy a cambiar aquí el delta por una D sin una D recta, más un dj a delta U derivada parcial de J con respecto a U por un incremento delta U. Y aquí entonces uno podría calcular la derivada con respecto al tiempo. Esto significa que con respecto al tiempo tengo esto. Pero aquí lo que queríamos dejar escrito de manera un poco más explícita es que este término de acá, que aparece como variación de X con respecto al tiempo, en realidad es una variación de X con respecto a U por una variación de U con respecto al tiempo. Porque X es función de la señal que yo le aplico, y la función que yo le aplico es función del tiempo. Entonces, al hacer esa separación, uno podría dejar todo esto escrito como dj a dx más dj a du, derivadas parciales. Esto de acá estaría también multiplicado por dx a du. Todo esto factor común de u a dt. O sea, aquí está escrito de manera más ordenada. Esto dj a dt es dj a du por du a dt. Más dj a dx por dx a du por du a dt. Y podríamos sacar el du a dt como un factor común. Este de acá aparece en esos dos lados. Podríamos sacarlo como factor común. Entonces, como les decía, en la expresión anterior, estamos diciendo que implícitamente hemos reemplazado la variación de x en el tiempo como una variación de x con respecto al control y del control con respecto al tiempo. Para reforzar el hecho de que los cambios que nosotros le hacemos a la señal de control afectan al x. Ya, ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque queremos encontrar delta j. Lo que queremos encontrar es qué condiciones hacen que delta j sea cero. O sea, que estemos en el óptimo para que delta j no cambie. Entonces, para eso tenemos que calcular delta j. Y aquí hemos visto qué es lo que hay que calcular, ¿cierto? Si yo paso el delta t multiplicando para el lado derecho, entonces se va este delta t y se va este de acá. Entonces, ¿qué tendríamos que calcular para tener el delta j? Tendríamos que calcular el delta j con respecto a u, multiplicado por un delta u, tendríamos que calcular el delta j con respecto a x, y teníamos una expresión acá donde aparece el j. Entonces, de esta expresión, nosotros podemos calcular dj con respecto a x, o podemos calcular el dj con respecto a du. Por ejemplo, cuando derivo con respecto a du, tengo que derivar este con respecto a u, pero este no depende de u directamente, por lo tanto, se va. Aquí sí está el u. O sea, ahí sí va a aparecer un término. Entonces, cuando uno hace la derivada de cada uno de los términos y los junta, aparece esta expresión en la cual vamos a tener, si se fijan,
la variación del costo terminal, phi, con respecto a x, por delta x. También aparece el lambda, ¿cierto? Cuando derivamos con respecto a x. Cuando derivamos con respecto a x, se va el x y aparece entonces lambda traspuesta por la matriz de identidad por la variación de x con respecto a u. Esto es para los elementos que estaban evaluados en el instante final. Para los elementos que están evaluados en el instante inicial, algo parecido. También estamos derivando el instante inicial con respecto a x, y tenemos que derivar lo que está adentro, y lo que está dentro de la integral lo tenemos que derivar en una ocasión con respecto a x, ¿cierto? Y vamos a hacer derivada de h con respecto a x, por la derivada de lo que está adentro con respecto a x, y después vamos a tener que hacer otra que es la derivada de h con respecto a u, y cuando uno hace esas dos, y después factoriza por términos que son comunes, aparecen dos integrales que las puede uno juntar, porque la expresión aquí está juntando la derivada de j con respecto a u con la derivada de j con respecto a x. Entonces, al juntarlas en una sola integral, va a aparecer derivada parcial de h con respecto a u por delta u, derivada parcial de h con respecto a x por delta x. Además está el lambda, los términos con lambda. Y queda esto. Entonces, aquí lo que uno puede ver es que en el óptimo tiene que cumplirse, hay como tres ingredientes. Hay una parte de la función j que depende de lo que haya ocurrido en el instante final. O sea, cómo varía la función de costo terminal con respecto a x, cómo varía el vector de coestado en el instante final. Hay otra que depende del instante inicial. Y en el instante inicial no tiene sentido calcularse la variación de costo terminal, porque de hecho la función de costo terminal depende del estado al final del tiempo, no del estado inicial. Por lo tanto, cuando uno compara, aquí desaparece. No está la variación con respecto al estado inicial. Y después hay otra parte que depende de lo que ocurrió entre T0 y Tf, de la evolución del sistema entre esos dos instantes. Entonces podemos decir que hay una parte del J que depende del tiempo final, que es esta. Hay una parte de la variación en J que depende de lo que ocurre al inicio, y hay una parte del J que depende de lo que ocurre entre medio, entre T0 y Tf. Y necesitamos que la suma de las tres dé 0, y eso, en otras palabras, es que cada una de esas, por separado, sea 0. Primero, en el instante final no puede cambiar, porque es el instante final. Si uno dice está cambiando, entonces es porque el estado está cambiando, y entonces ya no es el estado final, es un estado que se está moviendo. Entonces, delta J tiene que ser 0. Y lo mismo al inicio, el estado inicial, al ser el estado de partida, está fijo. Por lo tanto, tampoco puede cambiar este J, así que este también tiene que ser igual a 0, y eso fuerza a que el inicial es igual a 0, eso fuerza a que el final, al elemento final, delta J, entre T0 y Tf, también tenga que ser 0. Entonces, de ahí aparecen las tres condiciones. Cuando igualamos este primer término a 0, en el fondo lo que necesitamos es que esta diferencia sea 0. Para cualquier variación del estado, necesitamos que esta diferencia sea 0 en el instante final. En el instante inicial, vamos a necesitar que el valor del vector de coestado al inicio, multiplicado por cualquier variación del estado que uno haga, también dé 0. De ahí sale otra condición. Y después necesitamos que lo que hay adentro de esta integral sea 0, para que al integrar tengamos un valor constante, y como decía, la función, digamos, de costo no cambia. Entonces, de aquí aparecen otras condiciones, que es que esto tiene que ser igual a 0, y esta derivada parcial de h con respecto a u por delta u también tiene que ser igual a 0. Entonces, recapitulando, el primer término, la variación de j igual a 0, se va a cumplir automáticamente por una razón muy simple. Porque, como les decía, primero el estado inicial está fijo, el sistema parte de algún lugar. Y en segundo lugar, porque si yo cambio el control va a mover el sistema
pero el estado inicial no va a cambiar. El control lo que me va a afectar es el estado siguiente. En el instante infinitesimal siguiente, el estado va a cambiar, producto de que uno aplicó una señal de control, pero el estado inicial no va a cambiar. Por lo tanto, en realidad, este término, si bien tiene una condición, esa condición se va a cumplir en forma natural. Así que ahí no hay mucho que chequear. En el caso del elemento delta J en T final, sí tenemos que cumplir que lambda traspuesta sea igual a d phi a dx. O sea, lo que mencionaba acá, ¿cierto? Que d phi a dx sea igual a lambda traspuesta. D phi a dx tiene que ser igual a lambda traspuesta. O si uno transpone, ¿cierto? Si transponemos el lado izquierdo y transponemos el lado derecho, otra manera de escribir eso es que el vector de coestado tiene que ser igual a la traspuesta de la derivada parcial de la función de costo terminal con respecto al estado, evaluado en el instante final. Y después necesitamos que el delta J, y esta es la parte más complicada, sea igual a 0. Y de ahí salía la condición que lambda punto sea igual a menos h, aquí faltó una derivada parcial de h a dx. Es lo que teníamos aquí. Este término, derivada parcial de h con respecto a x, más lambda punto tiene que ser igual a 0, y por lo tanto aparece esta condición. Nuevamente, con el mismo argumento, si uno transpone este lado y uno transpone este lado, entonces uno obtiene aquí una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial auxiliar, o sea, si se fijan, estamos resolviendo lambda punto igual a menos la derivada parcial del hamiltoniano. Uno podría pensar el hamiltoniano como la energía total del sistema, energía cinética más energía potencial, que la estamos derivando con respecto al estado, al vector de estado. Estamos entonces encontrando cuánto varía la energía del sistema para variaciones infinitesimales del estado a lo largo de la trayectoria que el sistema va haciendo, porque el sistema se va moviendo y el estado va cambiando. Entonces, se tiene que cumplir que a lo largo de la evolución de la trayectoria del sistema, el vector de coestado, que es lambda, sea igual a esa variación de energía. O dicho de otra manera, que lambda en el tiempo sea igual a menos la integral de dh a dx a dt desde t0 hasta t final. Ahora, con este signo menos, uno también podría decir que esto es igual a la integral desde t final hasta t0 de h a dx a dt. Por eso uno dice que uno resuelve el vector de coestado en el sentido inverso. Y además se resuelve en sentido inverso porque la ecuación anterior nos está diciendo cuánto vale el vector de estado al final del tiempo. El vector de coestado al final del tiempo vale esto. Esto uno lo puede calcular fácilmente porque uno define la función de costo, cuál es el costo terminal. En el instante final teníamos un estado final que puede depender también del tiempo final. En el caso del carrito decíamos, yo quiero que el estado de posición sea igual a 100 metros, y por lo tanto decíamos, quiero minimizar esa diferencia, donde x es el xf es el x en tiempo final menos 100, hice uno de más, menos 100 al cuadrado sea igual a 0. Esa era la función de costo terminal, ¿cierto? Entonces yo puedo derivar, esta sería la función phi, yo puedo derivar la función phi con respecto a x. En realidad, en el ejemplo del carrito, x es un vector que tiene posición y tiene velocidad. Pero la velocidad, decíamos, nos daba lo mismo, solamente entonces tenemos que derivar phi. O sea, si hacemos la derivada con respecto a todas las variables de estado, vamos a tener 2x en tiempo final. Esto sería la derivada de phi a dx, este es x vector, este es x posición, coma 0, porque la otra es la derivada de phi con respecto a la segunda variable de estado, que es la velocidad, de phi a db. Entonces, tenemos cómo calcular el valor de este lambda. Lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo las condiciones de optimalidad es que el lambda en el instante final lo tenemos que definir de esta manera, con este valor. Entonces, teniendo ese valor y teniendo esta ecuación diferencial que la tenemos que integrar al revés en el tiempo,
partiendo desde el valor final que conocemos, podemos encontrar cuánto tiene que valer. Ahora, aquí, en todo lo que he explicado, uno dice, bueno, parece fácil, pero no es. Porque para integrar esto hacia atrás en el tiempo, necesito conocer U. Pero no es solamente el estado el que está evolucionando, sino que también está evolucionando el U. Y por otro lado, tenemos que se tiene que cumplir que la variación del hamiltoniano con respecto al U sea 0. O sea, en cada paso que el sistema va dando, tiene que verificar que la energía no cambie frente a una variación infinitesimal de la señal de control. Porque si la energía no cambia frente a una variación infinitesimal del control, quiere decir que uno está en el punto de mínima energía. Estábamos hablando de funciones de costo que tenían esta forma. En el punto mínimo, una variación infinitesimal hace que la energía no cambie. Si estoy fuera del óptimo, del mínimo, cualquier variación infinitesimal va a hacer que la energía suba. Obviamente, si cambio mucho el control, me voy a salir, ya no va a ser una variación infinitesimal, va a ser una variación grande y voy a estar fuera del punto de mínima energía. Pero lo que está diciendo es que si estoy en el punto de mínima energía, tiene que en cada paso cumplirse eso. Y esta es la parte complicada, porque en cada iteración, si es que uno empieza a implementar esto de forma recursiva, tiene que darse esta condición. Entonces, lo que vimos fue básicamente las condiciones que se necesitan. Son condiciones que además hay que agregar, son locales. Las ecuaciones 10, 8 y 12 son la ecuación diferencial para el vector de coestado. Está acá. La ecuación 8 y la ecuación 12 son lo que se conoce como las condiciones de Euler-Lagrange, que son condiciones necesarias. Pero son resultados que son locales y se tienen que cumplir a lo largo de toda la trayectoria. Y eso es, digamos, lo que hace complejo poder encontrar una solución óptima global. Porque yo puedo ir retrocediendo en el vector de coestado y después para cada retroceso infinitesimal que hago, encontrar el control U que me mueve hacia adelante y me hace acercarme al... Tengo una restricción que es llegar a este punto. En T final quiero llegar al punto X final igual a 100. Y el carrito partió de aquí, moviéndose. Pero tengo una condición que me permite retroceder un delta T infinitesimal y poner el carrito como si estuviese a un micrón de distancia de ese punto final. Y entonces, teniendo este valor final, puedo calcular el lambda que necesito al final, y con el lambda que necesito al final puedo calcular el U, que me acerca desde la posición infinitesimalmente cerca, antes de llegar a ese valor final, al valor final. Entonces tengo el U final. Con ese U final podría resetear el problema y poner aquí ahora un nuevo punto, y repetir este ciclo. Ahora no voy a estar con X final igual a 100, sino que voy a estar en X final igual a 100 menos un delta X. Y repito el problema. Entonces retrocedo el carrito un delta T, calculo el lambda que me acercaría a este valor, X final 100 menos delta X, y calculo un nuevo U que me va a mover a ese punto, ¿no es cierto? Y voy retrocediendo en el tiempo, y después calculo retrocesos de lambda, y calculo hacia adelante cuál es el U que me mueve el carrito hacia el punto al cual quiero llegar, ¿no es cierto? Y esa es una manera de resolver el problema, pero es un problema, como explicaba hace unas clases atrás, que es un problema de dos condiciones de borde. Está la condición inicial, ¿no es cierto? Porque la condición, ¿qué pasa si voy retrocediendo y después resulta que retrocedí y el estado inicial al cual llegué, voy a poner un X, no coincide con el estado inicial que realmente tenía el sistema? Quiere decir que fui acumulando errores en cada paso que, si bien localmente me optimizaban el movimiento, no me hicieron partir de donde yo realmente estoy, por lo tanto ese control no me sirve. Entonces a toda la secuencia le tengo que aplicar una corrección. Es decir, bueno, lo que hiciste aquí en realidad lo deberías haber partido un poco más arriba, y eso resulta que habrías tenido estos lambdas, y al final uno tiene este problema de two-point boundary value problem, o problema de dos puntos de borde, que
que también recibe coloquialmente el problema el problema como de la pesca, ¿no es cierto? O de caña de pescar, que en el fondo una persona está tratando de apuntar a un punto al cual sabe, al cual sabe que quiere llegar con el anzuelo, ¿no es cierto? Pero no acierta. Entonces, o shooting problem también. Entonces, si uno está lanzando balas de cañón, y hay unos juegos que son así, ¿no es cierto? Uno dice, me pasé, entonces en la siguiente iteración voy a bajar el ángulo del cañón y lo voy a tirar acá. Uno puede jugar con la potencia de carga del cañón y el ángulo, y ahí uno tiene dos valores, y uno tiene que ir viendo esas dos variables manipuladas para ver qué tan lejos quedó del punto final. E ir iterando de esa manera, y entonces la única manera que uno puede utilizar para resolver este tipo de problemas finalmente se traduce en métodos que caen en la categoría de programación dinámica, que es el primer método que les expliqué eh, muy intuitivamente, partiendo del punto final hacia el inicio, o como un problema, un shooting problem hacia adelante, pero retrocediendo cada vez que veo que como uno diría, no le chuntó al punto final. Y por lo tanto, son métodos que tienen que estar iterando. No hay una solución como cerrada donde uno pueda encontrar, esta es la fórmula que optimiza, o la señal que optimiza, salvo de repente problemas muy, muy triviales, pero que son tan triviales que no tienen mucho sentido. Entonces, como lambda, dice acá, no depende directamente de x o de u, los gradientes del hamiltoniano, de h a de x, uno los puede expresar como de lambda a de x por lambda t de f a de x. Recuerdan que el hamiltoniano era lambda más lambda transpuesta por f. Uno deriva esta expresión con respecto a x y uno llega a esta expresión. Ahora uno puede aplicar transpuesta y dejar el problema formulado con las traspuestas. Y lo mismo, la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a u es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a u más f, más lambda transpuesta por la derivada parcial de f con respecto a u. Esto uno lo tiene, o sea, si se fijan, derivada parcial de f con respecto a u, en el caso de los sistemas lineales, cuando tenemos un sistema de x punto igual a f de x, u, cuando decíamos a es igual a la derivada de f con respecto a x, b es igual a la derivada parcial de f con respecto a u. En el fondo este g es b, este es b, y este f es a. Este de f a de x es el jacobiano de f, es la matriz A. Estas las tenemos de la descripción de la dinámica del sistema. Esto de acá también lo deberíamos tener, porque nosotros estamos definiendo el lagrangiano. Cuando decíamos la función de costo es x traspuesta por q por x más u traspuesta por r por u. Bueno, esto es L. Todo esto es L. Y cuando derivo L con respecto a x, bueno, esta parte no está, y aquí va a aparecer x traspuesta por q más q por x, ¿cierto? Y esto se puede calcular, y lo mismo para este término de acá. Y entonces vamos a encontrar expresiones que se pueden calcular y que vamos a ver que nos conducen, si es que uno las empieza a aplicar, en el caso en que nuestro lagrangiano es esta función de costo, el seguir este conjunto de ecuaciones, el hacer este conjunto de pasos, termina dándonos las ecuaciones del LQR. Si lo hacemos, nos va a dar las ecuaciones que estaban al principio de esta sección del curso. De ahí es de donde salieron las ecuaciones del LQR, de aplicar cada uno de estos pasos. Por eso es que ese control es óptimo, en el sentido de que está cumpliendo las restricciones de Euler-Lagrange, las condiciones necesarias. Y el lambda punto es igual tiene que ser igual a f traspuesto, que es equivalente a nuestra matriz A, la derivada de f con respecto a x, por lambda, menos el lagrangiano derivado con respecto a x. En el punto final, el lambda tiene que ser igual a de phi a de x. Entonces, teniendo definido el lambda, la trayectoria del control óptimo, uno la calcula. Pues aquí dice, teniendo definido el lambda, en
En el ejemplo que yo les daba, decía, sabemos cuál es el punto final, retrocedemos el carrito un delta t, y después encontramos, dado que conozco para el punto final el lambda en función del x final, en el fondo eso me está dando el lambda final, tengo que encontrar el u, ¿no es cierto? Que me mueve hacia ese punto. Eso es lo que decimos. Aquí estamos diciendo, dado que de alguna manera yo ya resolví esta ecuación diferencial, partiendo de la condición final, ¿cierto? Retrocedí en el tiempo, la resuelvo, entonces este dato lo tengo, y al tenerlo tengo este. Y al tener ese, esto está dado por la matriz de f a de u, la matriz B en los sistemas lineales, también la tengo. Ahora solamente me falta derivar el lagrangiano con respecto a u. Por lo tanto, si yo derivo el lagrangiano con respecto a u, recuérdense en el caso del sistema LQR, teníamos u traspuesto RU, esto derivo el lagrangiano, esto con respecto a u, esta parte se va, y aquí aparece, en el fondo, va a aparecer u traspuesta por R, más, por la propiedad, uno podía derivar, o sea, aplicarle, como esto es un escalar, ¿no es cierto? Si yo tengo que alfa es escalar, entonces alfa es igual a alfa traspuesta. Entonces, al transponer, cuando yo derivo con respecto a u, es fácil porque aquí yo puedo decir, esto supongamos que se llama, le vamos a poner otra letra, que se llame m. Entonces tengo m por u, al derivar esto con respecto a u, esto va a ser m por la derivada de u a du, que es la identidad. Pero aquí en realidad tengo que sumar otro término, que es la derivada de m con respecto a u por u. ¿Pero por qué? Porque m es una función de u. Entonces tengo que usar la regla del producto para las derivadas. Entonces cuando derivo el m, tendría que derivar con respecto a u traspuesta, pero no estoy derivando con respecto a u traspuesta, estoy derivando con respecto a u. Entonces me conviene que en la segunda vez que hago la derivada, la segunda haga la derivada de u traspuesta por m traspuesta, porque si yo ya sé que esta multiplicación m por u me da un escalar, la segunda vez que hago la derivada para derivar el segundo elemento lo puedo hacer con respecto a la traspuesta de ese segundo elemento. Y la traspuesta de ese segundo elemento es r por u traspuesta, porque ese elemento u traspuesta r era nuestro m. Entonces, perdón, si hago la traspuesta de m, nos va a salir r u traspuesta traspuesta, que es r por u. Y al derivar con respecto a u, entonces nos va a quedar u traspuesta por la derivada de r a u. O sea, al final lo que ocurre es que tenemos dos veces u traspuesta r. Y de aquí sale entonces esa condición u traspuesta igual a menos la derivada menos b por lambda. Pero lambda salió de resolver esto de acá. Y entonces, cuando uno calcula, el lambda va a aparecer también con un 2, que se cancela con este de acá, y queda que, y si uno aplica traspuesta, esto va a quedar lambda traspuesta por b traspuesta con un signo negativo, y este lambda de acá tenía que ver con la ganancia k del control LQR, que a su vez era una función de la matriz P y de la matriz C. ¿Cierto? La matriz P salía de resolver la ecuación de Riccati. Entonces, podemos ver que estas ecuaciones, o sea, si lo hacen paso por paso, nos llevan exactamente a las ecuaciones que tenemos del LQR. Pero estas ecuaciones son las ecuaciones generales cuando uno quiere resolver el problema para cualquier otra función. O sea, sin imponer, en el LQR nosotros impusimos esta función de costo, ¿no? Y también impusimos que el control tenía la forma u menos k por x. Hicimos algunos supuestos que fijaron la forma del control. Si nosotros no fijamos la forma del control, entonces esto es lo que habría que hacer. Entonces, el vector lambda, que les decía es el vector de coestado, o vector adjunto, o también vector de multiplicadores de Lagrange, lo que representa es la sensibilidad que tiene la función de costo con respecto a efectos dinámicos y particularmente a cumplir
la dinámica del sistema, porque dijimos este es un problema de optimización que tiene una restricción, que el estado no se mueve por donde uno quiere, se mueve por donde el sistema quiere. El sistema se mueve por lo que su dinámica o su geometría mecánica define. Entonces, básicamente los multiplicadores de Lagrange lambda, en este caso, están diciendo que también estamos cumpliendo con esa restricción, y también en el punto final estamos diciendo es la sensibilidad que tiene el sistema a cumplir la restricción final. El lambda, estamos diciendo, es cómo varía el phi, que es el costo final, con respecto al estado. Por lo tanto, es como que lambda está cuantificando la sensibilidad de phi a variaciones en fallar y no acertar de manera exacta en ese punto final al cual queremos llegar. Entonces, una vez que se han satisfecho las ecuaciones de Euler-Lagrange, uno llega a que la variación infinitesimal está dada por lambda transpuesta por x. Entonces, también, por esa razón, cuando uno reemplaza los resultados anteriores en las ecuaciones, lo que uno puede ver es que lambda está de alguna manera sirviendo como un factor de amplificación de la variación del estado en la variación del costo. O sea, el delta J, que es el costo, varía en función de cómo varía el estado, pero multiplicado por lambda. Entonces también a lambda le dicen función de sensibilidad del costo, función de influencia. En distintos libros le ponen distintos nombres, pero es exactamente el mismo objeto. En otros, como les decía, lo llaman vector de coestado, porque es como una especie de estado auxiliar. Está el estado real del sistema y está este estado que uno añade para poder resolver el sistema. Ahora, por la ecuación 14 es una de las condiciones la que nos da cómo evoluciona el lambda en el tiempo. Nos da una condición de retroalimentación sobre sí misma. O sea, si uno ve acá, lambda punto depende de lambda. Está multiplicado por la matriz jacobiana del sistema, pero hay una restricción del vector de coestado que evoluciona con respecto a sus valores anteriores. Y uno puede entender esa función como una función que está siendo forzada, como si la señal externa que la mueve es la variación del lagrangiano con respecto al estado. Uno podría tratar de interpretar la variación del estado, perdón, la variación del lagrangiano con respecto al estado también como una variación de la energía del sistema. El lagrangiano o el hamiltoniano, ambos se asocian con la energía del sistema. Por lo tanto, uno está diciendo cómo varían los multiplicadores de Lagrange, los lambda, con respecto a variaciones de la energía del sistema cuando cambia el estado. Entonces, una vez que uno conoce el valor de este lambda, como decía, a lo largo del tiempo, ese valor uno lo puede utilizar para calcular la variación de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto al control y tratar de hacerlo igual a cero. Pero puede ocurrir que la condición de borde especificada para el lambda haga que el control instantáneo en distintos puntos de la trayectoria no necesariamente se cumpla. Era lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto?, cuando hacíamos este ejercicio de ir retrocediendo desde el punto final hasta el inicio, y vemos que después de que retrocedimos un montón en el tiempo inicial, llegamos a un estado que no coincide con el estado que realmente tiene el sistema. Y eso puede ocurrir porque nosotros estamos especificando una condición terminal que no es posible de satisfacerse. O sea, no puedo satisfacer el inicio y el fin exactamente siempre, en todos los casos, como en el caso del carrito. Entonces, al final, uno no necesariamente va a llegar al control óptimo global si el punto final está especificado de una manera que no concuerda con la dinámica que el sistema puede realizar. Uno lo podría poner en un ejemplo de la siguiente manera. A ver si puedo dibujar por acá. Supongamos que ese es mi punto final, X final, y que yo tengo un tren que se mueve sobre un riel, y mi punto inicial está en esta posición.
Entonces, si yo parto bajo la lógica de minimizar la energía que me lleva a ese punto final, y el riel está construido de esta manera, yo puedo retroceder y voy a dar un paso hacia atrás, y ese paso hacia atrás me va a acercar a la condición inicial. Y entonces yo diría, bueno, el paso no es tan malo porque me está permitiendo calcular de atrás hacia el inicio cuál es el control que debería usar, así que calculo el último valor, el U final, y me está acercando a la posición inicial. Bueno, así que voy a dar un paso infinitesimal más, voy a calcular un UF menos 1, y un paso más, voy a tener un UF menos 2, y después me doy cuenta que sigo retrocediendo y me estoy alejando del punto inicial, y este problema en realidad nunca se puede resolver, porque por alguna razón, no sé, es un problema tal vez un poco forzado, el tren estaba en un riel que no está conectado a este punto inicial. Tal vez este sistema de trenes tiene otro camino y aquí había otro riel que se une, ¿no? Y aquí había una decisión que tomar, ¿no es cierto?, entre moverme a otra pista, a otro riel, o quedarme en el riel donde estaba. Y aquí, si el control optó por un camino, voy a llegar a un punto inicial que no es el punto de donde verdaderamente parte este tren. Por lo tanto, tengo que retroceder el problema y avanzar de nuevo hacia adelante, y aquí cambiar la decisión y ahora retroceder de nuevo por el otro camino. Por eso es que es difícil resolver este tipo de problemas en forma general. Hay distintos algoritmos numéricos, pero son computacionalmente costosos. O sea, tienen que, salvo, digamos, para el caso lineal, que es el que está resuelto a través del LQR, para el resto de casos no existe una solución eh, cerrada. Entonces, bueno, aquí está explicado de otra manera. Esto es como el problema del laberinto en esta lámina. O sea, uno muchas veces resuelve el laberinto desde el final hacia adelante, cuando uno tiene, obviamente, la visión del laberinto completo. Cuando uno tiene un laberinto en papel, uno puede ver cuáles son los caminos que conectan la salida con la entrada. Pero en la realidad uno no tiene esa situación, porque uno no conoce el espacio de movimiento completo. Entonces, existen distintas estrategias. Hoy en día, las técnicas de aprendizaje reforzado o reinforced learning, que son técnicas que están un poco dentro del ámbito del mundo de la inteligencia artificial, o es un subproblema de lo que es el aprendizaje de máquina, se están posicionando fuertemente como una posible manera de solucionar estos problemas. Cuando uno mira las estrategias que se han desarrollado en el mundo del aprendizaje reforzado, eh, básicamente se puede demostrar que ese problema es equivalente al problema de control óptimo. Por mucho tiempo, la mayoría de las personas que trabajaban en el ámbito del aprendizaje reforzado o de machine learning en general, de aprendizaje de máquina, no habían notado que el problema que estaban resolviendo era un problema de control óptimo, solamente que lo habían expresado de otra manera, en el sentido de que la gente de control o de automatización siempre quiere plantear los problemas desde la perspectiva de tener un control realimentado que me lleve a la meta y que el sistema en lazo cerrado sea estable. Entonces, el foco del grupo de la comunidad de control es asegurar que el sistema en lazo cerrado sea estable. El foco de la comunidad de aprendizaje de máquina nunca ha sido la estabilidad del sistema en lazo cerrado, ha sido la de entrenar una máquina para que replique algo en base a datos que uno le dio. Entonces, si lo planteamos desde la perspectiva de algo que reconoce patrones, yo le doy un conjunto de datos y le digo, mira, estas son manzanas, naranjas, otras frutas, etc. Tienes que aprender a partir de la imagen a clasificarla. Y tengo una función de mérito, y, no, si te equivocaste, esta es una pera y la clasificaste como manzana, eso está mal, te descuento puntos, si la clasificaste bien, te sumo puntos. Y así uno le va diciendo a la máquina cuáles son las características que tiene que considerar para cada fruta, puede ser el color, alto, ancho, etc. Y el sistema va, de alguna manera, aprendiendo a seleccionar esas características y después va tomando decisiones. Pero no hay ninguna garantía de que el sistema aprenda mal, o que uno le pase datos que están malos, y después el sistema, cuando reciba datos nuevos, que no son datos de entrenamiento, sino que son nuevos, diga cosas malas, o sea, diga resultados malos, ¿cierto? En ese sentido, es un problema que podría potencialmente diverger.
porque no hay ninguna certeza de que con lo que yo lo entrené, cuando se presenten casos que nunca el sistema vio, el sistema sepa qué hacer. Por otro lado está la comunidad de control, que es lo que decíamos, trata de que el sistema siempre converja, y que nunca, pero al final estaban resolviendo el mismo problema, porque cuando uno ve la función de costo, o la métrica de desempeño es la misma. Solamente que en un contexto uno no necesariamente le da una interpretación de función de energía, sino que uno le da una interpretación como de recompensa de haber quedado cerca a las soluciones de entrenamiento. Es otra manera de decir, quedé cerca de lo que quería obtener. Entonces, bueno, ¿cuál es la conexión de las técnicas de aprendizaje reforzado aplicadas al control óptimo? Que básicamente uno lo podría imaginar como un robot que tiene que aprender sus movimientos. Entonces, yo quiero llegar del punto A al punto B, entonces yo podría no decirle al robot cuál es su modelo. Simplemente yo sé que el robot tiene rueda del lado izquierdo, rueda del lado derecho, y se le da una señal de corriente en el motor derecho. Entonces, y el robot va a avanzar y se va a poner en una nueva posición, y va a girar un poco, en este caso, hacia la izquierda, dado que solamente encendí el motor derecho. Y voy a ver cuál fue el desplazamiento que el robot hizo. Voy a decir, bueno, cuando solamente enciendo un motor, veo que ocurre eso. Entonces, si mi meta era avanzar hacia adelante, supongamos hacia este punto, tengo un error. Y entonces ese control no me sirve tanto como otro control, que podría ser encender los dos motores al mismo tiempo. Si yo enciendo solamente el izquierdo, me voy a ir hacia este otro lado. Debería cambiar de color. El punto va a quedar acá. También va a haber un error. Y si enciendo los dos motores, vamos a tener una solución en la cual ambos motores suman. Y esto va a avanzar bastante en línea recta. Y me va a achicar el error con respecto este es el error, con respecto al punto final. Por lo tanto, en 3 pasos podría darme cuenta de que había una combinación de señales que era mejor que las otras. Y esa es básicamente la idea que hay en el aprendizaje reforzado. O sea, en el camino, yo voy moviendo un modelo hipotético, así como en el filtro de partículas, uno va moviendo robots hipotéticos o sistemas hipotéticos. En el aprendizaje reforzado uno puede ir moviendo el sistema hipotético y ver cuál de todos esos sistemas me acercan un poco hacia el punto al cual quiero llegar. Y entonces digo, este es el control que me sirve. Y me muevo, y después hago lo mismo. Y digo, ¿cuál de todas estas señales o combinaciones de señales me sirve? Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido se parece mucho al problema de resolver el problema de programación dinámica hacia atrás, ¿no es cierto? Partiendo del punto final. O sea, de hecho, podría haber hecho esta explicación retrocediendo el robot. Es decir, voy a poner un robot hipotéticamente cerca del punto final y voy a tratar de hacer que el sistema descifre cuál de todos los controles es el que más me acerca. Obviamente tengo que hacer algunas iteraciones del modelo y elegir el que me minimiza el costo de llegar hacia el final. Entonces, ese planteamiento del problema, cuando uno lo expresa en términos de ecuaciones, uno ve que es exactamente igual al que hemos visto. Y entonces hay una unión de estos dos mundos que está empezando a ocurrir ahora. Justo hay un proyecto que se llama Open AI, si lo buscan, y es básicamente para enseñarle a robots a manipular objetos. La mayoría de las cosas que se han hecho en inteligencia artificial están muy relacionadas a lo que es reconocimiento de voz, reconocimiento de patrones, de imágenes. Pero una de las cosas que todavía es muy difícil de hacer es enseñar al robot a moverse. Entonces, cuando uno tiene robots más sencillos, o sea, un robot móvil, obviamente uno puede utilizar esquemas que están basados en la teoría de control clásica usando el modelo. Pero cuando uno tiene un robot como un humanoide, donde hay demasiados grados de libertad y varias combinaciones que me permiten hacer lo mismo, empieza a ser más difícil encontrar cuál es la combinación óptima. Entonces, si yo tengo un objeto en la mano, yo podría girarlo o moverlo en muchas direcciones solamente con los dedos. Y esto uno lo hace intuitivamente, pero decirle al robot que aprenda
a mover los dedos y cuál exactamente de todos los dedos es el que hay que mover, eso no es obvio. Entonces, ¿cómo planteo eso desde la perspectiva de control? Porque aquí tengo que generar una señal para cada uno de los dedos. Entonces, con estas estrategias de aprendizaje reforzado, uno puede resolver el problema de control óptimo numéricamente, y uno puede ver que hay una conexión directa. Entonces, aquí, bueno, solamente comentar que hay jacobianos que hay que calcular. Aparece el jacobiano del A, el jacobiano del B. Si el sistema es lineal, no hay que calcularlos en cada iteración. En realidad uno cae, como les decía, en el problema de LQR, pero en la práctica hay que volver a evaluarlos en cada punto a lo largo de la trayectoria, en cada punto de equilibrio de la trayectoria de equilibrio.